Entras a una tienda física de computación o a una tienda en línea o te desplazas por Amazon, Newegg, eBay, AliExpress. Buscas armar una computadora o actualizar tu tarjeta gráfica o tener un PC gamer. Ves decenas de cajas, diseños agresivos, supuestamente gamer, con nombres como Rock, Aorus o Gaming o Vengeance o otras tantas como Gigabyte, ASRock, MSI. Y crees que estás al frente de un mercado libre, con competencia feroz, decenas de opciones para elegir, pero en la realidad el mercado de tecnología está dominado por un puñado de corporaciones que no solo controlan los precios, también la narrativa, sino que deciden qué noticias lees, qué análisis ves en YouTube y a veces hasta el derecho básico a una garantía. Hoy vamos a desmantelar el mito del hardware. En este video vamos a analizar de dónde nace el concepto de marca, la mentira detrás del hardware OEM y ese rechazo que hay de parte de los consumidores contra ese retail como conocemos que viene en su caja. Veremos cómo marcas como HP, Dell, entre otras, encierran a sus usuarios en una práctica anticonsumidor. Los escándalos impunes de Asus, de Gigabyte, MSI, ASRock, Corsair, Nvidia, entre otras tantas. Y al final exploraremos el ecosistema alternativo de marcas. ¿Qué es una marca? ¿Se han preguntado qué es una marca? ¿Qué consiste el concepto de marca? Bueno, entendemos como marca o etimológicamente la palabra marca proviene del acto físico de marcar el ganado con un hierro candente para identificar las propiedades del criador en la revolución industrial del siglo XX. Evolucionó hacia un compromiso explícito de consistencia y calidad comercial. Sin embargo, en la era de la informática, una marca no es la fábrica, es un ecosistema de percepción. Apple no fabrica sus propios chips ni sus pantallas, vende estatus, integración y simplicidad. Asus ROG no funde el silicio, ni fabrica los condensadores de sus placas madres. Vende estética gamer, agresiva, eso sí, y la ilusión de un rendimiento superior. La marca en tecnología se convirtió en el intermediario emocional entre un microchip de silicio extremadamente complejo, fabricado por TSMC o otras grandes fabricantes, y un consumidor que busca certidumbre, confianza y seguridad. Ok, ahora vamos a ver qué es ODM, qué es OEM, qué son las marcas blancas y cómo poder saltarnos un poco ese pequeño costo extra por simplemente comprar de tu supuesta marca de confianza. Tenemos presente que hay varios conceptos dentro de lo que es OEM. Principalmente OEM es aquel producto, en inglés significa Original Equipment Manufacturer como tal. Es ese producto donde se fabrica basado en el diseño dado por el cliente y las instrucciones dadas por el cliente. Y simplemente la fábrica fabrica basado en lo que el cliente pide. ODM, la diferencia es Original Designment Manufacturer, que la diferencia es la siguiente, es que ya la fábrica tiene el producto, ya la fábrica tiene su catálogo, tú simplemente coges ese producto, le pones tu diseño de tu marca y eliges el producto de ese catálogo que ya existe. Puede ser GPU, como tal, porque, por ejemplo, quien fabrica los chips es o AMD, o Nvidia o Intel con sus Interarc. Pero tú le puedes poner, ejemplo, tu marca, pero ya de un producto que existe. Eso se considera ODM. Pero también OEM dentro del mundo del hardware es el tipo de producto que se fabrica para empresas, ahora se de computadoras preensambladas, que viene sin un empaquetado simple, sin el logotipo de la marca, que es lo que quiero que entienda. Ya, ejemplo, los procesadores no vienen con su caja, vienen un plástico para ahorrar espacio, pero no significa que ese procesador o que esa GPU que viene así para ese sector empresarial o el sector de preensamblado rinda menos que uno que venga con su caja. La caja no le da más valor.
simplemente una cuestión de generar confianza y de que estás comprando a lo que venimos ahora como el concepto de marcas blancas o rebranding. Ok, rebranding no es más como parte del sistema de ODM que ellos cogen un producto ya existente, le pones su marca y se lo venden al consumidor final generando una confianza, pero no significa que ellos lo fabriquen. Ahí entraría Corsair, EVGA, la mayoría de muchas fuentes de poder. Muy pocos son los que fabrican sus propias fuentes de poder. La mayoría le compran a fabricantes que ya lo hacen o fabricantes japoneses. Entonces, no se dejen llevar por una marca, no se dejen llevar porque, ay, tal marca. No, no, no. Investiguen primero si la marca lo fabrica. Y si no lo fabrica, por favor, váyanse por lo que más económico les salga. ¿Cuál es la cuestión? Y es donde muchas personas caen en miedo. Que es cierto que cuando tú compras un producto ODM o un producto OEM, ese producto fuera de la garantía que te da esa marca rebranding, no la tienes tú. Es decir, la garantía cae sobre el consumidor, sobre el cliente final si se lo compra directamente al fabricante. Y ahí es donde muchas personas prefieren seguir comprándole la marca porque supuestamente estas marcas te generan esa confianza en garantía. Pero vamos a ver cómo muchas marcas al final demuestran de que la garantía no es más que una ilusión. Bueno, sabiendo eso, sin chicos, aquí entra un poco también AliExpress. AliExpress te permite saltarte el rebranding o las marcas y comprarle directamente al fabricante que está en China. ¿Por qué? Como ya dije anteriormente, iPhone no fabrica su chip en China. Depende de complejos procesos de fabricación de TSMC o no de fabricación de Intel. Aunque ha estado bastante muy por debajo de la calidad de TSMC, ya que es la líder indiscutible. Bien, teniendo presente esto, chicos, continuamos y vamos a ver por qué le digo que las marcas no son tus amigas. ¿Sabías que puedes crear tu propia marca? Sí, es fácil hasta cierto punto. Lo difícil es el capital. Páginas como Alibaba te da la posibilidad de hablar directamente con los fabricantes y acceder a su catálogo como de GPUs tanto fabricadas de Nvidia como de AMD y tú ponerles tu logo. Sí, tu logo, tu marca. Y tú te encargarías de el marketing, las garantías, pero es tu marca. Pero el coste no es tan fácil. Muchos fabricantes piden un pedido mínimo de más de 1000 unidades de tarjetas gráficas o de quizás de placas madres para poder poner tu logo y tu marca. Pero lo puedes hacer. Es cuestión de que investigues por ti y veas cómo si tienes el capital, lo intentes. Nunca es tarde para crear tu marca. Marcas como Rosewell, entre otras, simplemente le compran a Seasonic, que sí fabrica sus propias fuentes de poder, a Sunflower, que es un fabricante de fuentes de poder, y ellos le ponen su marca. Eso es algo que también se le conoce como rebranding. Un poco también el concepto de marcas blancas es ese tipo de marcas donde tu marca, que si la creas, se encuentra en este grupo de marcas blancas donde es poco conocida, donde el nivel de garantía no es tan en alto. Ahí también se le conoce un poco como marcas blancas. Ejemplo, Corsair no fabrica RAM. Sabemos ya, y gracias a esta crisis, que es Samsung, Skyhynix, Micron y CXMT los fabricantes de los chips de DRAM y RAM. Entonces, chicos, no se casen con una marca, no se casen con Corsair, no se casen con XPG o Adata, no se casen con ninguna, porque al final, en cuestión de ejemplo de RAM, los fabricantes son eso. ¿Dónde entra un poco el peligro? Que muchas veces a ciertas marcas no cogen diferentes tipos de chip sin ningún tipo de escrúpulos y los soldan ahí. Ya, y pasa el hecho de que quizás una RAM esté mucho más caliente porque esté un poco más overclockeada. De hecho, el canal Repromod analiza una marca como Killer Rise donde hace esto, es decir, usa varios tipos de chip y al final algunos están más calientes que otros porque no tienen la misma frecuencia JEDEC. ¿Qué es JEDEC? JEDEC es la frecuencia base de la RAM. Es una frecuencia
global que te garantiza de que tu RAM sí o sí va a trabajar a esa frecuencia. ¿Ya? Entonces, chicos, su marca favorita no es su amiga. Entonces, si encuentras de otra marca a un mejor precio, cómpratela. Porque al final del cuenta, muchas marcas que como tal conocemos no fabrican sus productos, simplemente le ponen su logo y el nombre de la marca. Ok, miren, algo que tener presente es, hablando de esta cuestión, es estas marcas que trabajan precisamente para el sector empresarial, dígase Dell, dígase Alienware, dígase HP, dígase también un poco Acer, lo está haciendo. Están las Dell Inspiron, que son, yo lo tengo conocido como clientes ligeros, son clientes para computadoras básicas hasta cierto punto para el sector empresarial. Dígase bancos y demás. Pero hay que tener presente algo, que no todo es color de rosa. En este vértice superior de este esquema de gigantes corporativos de Dell, HP, a diferencia de los ensambladores entusiastas, estas empresas dominan las ventas corporativas e institucionales. Sin embargo, quisieron capturar un poco el mercado gamer, ¿no? Entonces Dell compró Alienware, HP lanzó su línea Omen. Pero hay un problema con este mercado gamer de estas marcas. Quiero hablar algo más de un mito muy grande, un mito que hace que muchas veces las personas por desconocimiento o porque crean el marketing del desconocimiento no puedan acceder a opciones sumamente buenas, baratas y que rinden igual. El mito que hablo muy extendido fueron las tecnologías, la creencia de que un procesador o componente vendido sin su caja comercial, en una caja ámbar, caja gris, posee una calidad de silicio inferior o un rendimiento degradado en comparación a una versión, como ya decía, de caja bonita de retail. Técnicamente esto es falso. Recuerden que son los mismos chips fabricados tanto por fundiciones de TSMC o de Intel, pero no existe una línea de producción inferior para el sector ROHM. De hecho, te diría que muchas veces para el sector empresarial, como es un sector que paga muy bien, tratan de que más bien ese producto o ese chip pueda tener hasta uno de los mejores silicios posibles. Y lo hemos visto ahora con la inteligencia artificial, donde los productos han escaseado para el sector hogareño y están muy a disposición de los que realmente pagan bastante dinero. ¿Por qué existe tanto rechazo hacia la marca OEM? La verdad no lo entiendo, pero tengo una idea de por qué podría ser. Quizás sean pues 3 factores clave: la falta del empaque comercial. Vienen en bandejas a veces de plástico neutras o simplemente una caja marrona sin ningún tipo de información o ningún colores bonitos donde nos dan a ver o creer que quizás sea original. Quizás también el hecho de la supuesta garantía, que como ya dije es bastante inverosímil, es bastante ilusoria en muchos de los casos a la hora de querer reclamar una garantía. Y lo veremos más adelante. Cuando compras un procesador retail, la garantía casi siempre es de 3 años y lo cubre directamente AMD o Intel en los procesadores y en los GPU en las marcas ya muchas que conocemos como tal. Pero en un producto la garantía lo asume legalmente el ensamblador o el consumidor final, ya que tú puedes también acceder a productos OEM o productos directamente de la fábrica, dejando al usuario, digámonos, desprotegido. Pero porque el chip es un chip suelto, no es un chip en una caja, pero al final recuerden esto: ha habido muchos casos donde al final del día no se han hecho responsables, no han aceptado la garantía y te han dejado a muchos usuarios desprotegidos. Miren, chicos, esto es algo difícil de digerir, algo incómodo, porque al final del día seguimos comprando estas marcas, seguimos con los ojos vendados y ninguna es tu amiga. Recuérdalo siempre, ninguna es tu amiga. Y lo importante es tu bolsillo. Tú que me ves,
Prioriza siempre tu bolsillo antes que una marca. Ténganlo presente. Vamos a hablar de algo feo, algo que ha habido reportes, y es el oligopolio y prácticas anticompetitivas y censuras a creadores. Créeme que quizás al hacer este video a mí me estén censurando porque estoy hablando de cosas que no le gustan a las marcas. ¿Ok? Esto lo hago como temas periodísticos y de investigativos y como cuestión de entretenimiento. ¿Ok? Tener ese disclaimer presente. Recientemente, Gamer Nexus reporta cómo entró en la lista negra de AMD. De hecho, estaré dejando en la descripción cada una de las fuentes citadas acá como tal para que lo tengan presente. Ok, chicos, vamos a pasar con la primera controversia y uno de los escándalos más o quizás un poco desapercibidos hasta cierto punto en su momento en 2018. Y es el programa de socios de Nvidia. ¿Qué tiene de malo este programa? Bueno, esta es la única web donde puede encontrar todavía el artículo activo de Tom Hardware, que es el programa de Nvidia, de socios de Nvidia. Es un nuevo programa que significa que proporcionaremos nuestras marcas asociadas en nuestras redes sociales, en lo que es darle publicidad. Podrán acceder a lo que es nuevos incentivos, nuevas tecnologías de una manera más rápida. Pero el problema de este programa es que venía con un pero. Y acá lo ponemos. Sin embargo, la falta de información no ha impedido que el GPP se vea envuelto en una controversia. Hard OCP informó que Nvidia requerirá que sus socios tengan su marca de juegos alineada exclusivamente con GeForce. En otras palabras, la gama Asus ROG tiene que estar alineada, ejemplo, con Nvidia, simple exclusividad de Nvidia, que simplemente podrían fabricar estas GPUs de Nvidia, basándose en documentos con este requisito detallado en ella. También se dice que las empresas temen que Nvidia impide el uso de GPU por parte de países que no son socios, lo que limitaría su capacidad de lanzarse tarjetas gráficas que dependan de esta GPU. También está la entrevista que se le hizo al propio Kai Bennett de From Hard OCP en el canal de PC World. La entrevista es en inglés, pero hay una extensión que se llama altavoz de subtítulo o subtítulo de YouTube, algo así. Pueden buscarlo, lo puedes activar y te va a permitir poder escuchar en español. Bien, cuando yo quise entrar al artículo que he hecho hasta aquí, me llama la atención de que el artículo no existe, es decir, ya fue retirado. Por algunos motivos habrá sido, no sé, quizás esta persona tuvo alguna demanda o pasó algo, otro caso más de censura. Pero bueno, ya más o menos pueden ver la entrevista completa y darse una idea de que fue un escándalo en su momento que quiso ser opacado. Recuerden, hay muchos canales que han sido bloqueados por compañías, quizás muchos no los dicen o no lo hablan, pero la más reciente fue esta de Gamer Nexus. Como dije, pueden buscarlo en su canal de YouTube donde él habla, donde ha quedado en la lista negra de AMD. Pero no solamente AMD. Mira, el control de las grandes marcas no se limita a las tiendas, se extiende directamente a lo que tú ves también en la pantalla. Los departamentos de marketing de muchas de estas compañías es un control estricto y son como Nintendo en el sentido de que van a controlar y a un estricto control de lo que tú ves y de lo que nosotros como creadores de contenido, si queremos obtener financiamiento, muchas veces creamos contenido y no recibimos donaciones y mucho de lo que comemos, porque con las visualizaciones no nos da para vivir el día a día, eso es lo que nos pagan las marcas. Y desgraciadamente eso crea una imparcialidad en el sentido de a la hora de hacer un review de un producto, no con qué cara puedes tener ese creador de contenido cuando ya está prácticamente comprado. Y desgraciadamente no queda de otra porque todos tenemos que comer y todos necesitamos vivir. Y muchas veces el usuario que ve ni siquiera se toma 5 minutos en donar
o apoyar a su creador de contenido. Simplemente ve el contenido y listo. Pero si no vives en países como Estados Unidos, Europa, Australia, donde YouTube sí paga, o Twitch paga muy bien por las visualizaciones, porque si ven, muchas de estas personas pagan YouTube Premium y demás, a diferencia de Latinoamérica, que preferimos usar alternativas como Brave o bloqueadores de anuncios, dependemos de que las marcas nos patrocinen, nos paguen por promocionar un producto de ellos. Pero muchas veces no de una forma neutral, sino de una forma mucho más de querer vender el producto sin importar las consecuencias de ello. Entonces, estas marcas meten 4 mecanismos de presión. 1. Lista negra o veto de muestras. Es decir, no te mandan muestras, por más que tú le escribes, no te mandan los productos de la marca. Y para pruebas de lanzamiento futuro, y eso tienes que muchas veces ponerlo de tu bolsillo para poder desde el día 1 lanzar videos y mantenerte dentro del rating que tiene YouTube de recomendaciones del mundo de TED, que es un nicho bastante difícil de mantenerse. Tener esto presente, ¿ok? También amenazan con retirar campañas publicitarias, patrocinios a los medios que den coberturas de marcas emergentes o competidoras de menor escala. Y va a haber muchas canales que te voy a mencionar y los cuales también recomiendo. Dígase canales como 8aGeek, canales como Esto Fue Lo Que Me Compré, canales muchas veces como AlcaL, aunque últimamente ha tenido cierto patrocinio de algunos que otros monitores pocos conocidos, pero no de grandes marcas. Y entre otros canales donde mostramos marcas alternativas, sea JNUE, Jeston, Maxum, entre otras marcas que hacen que esto no tengas acceso a patrocinio. ¿Ok? De hecho, lo puedes ver en canal ejemplo de mi amigo 8aGeek. Él lo ha dicho que él no tiene patrocinadores. Él depende únicamente de la pista de YouTube, de las ventas que él hace muchas veces, enlace de afiliados y de los donativos que tú puedas hacerle dar a tu creador de contenido. Muchos dicen, no, pero $1 no vale. Miren, le llamo un llamado de atención a estos. $1 es suficiente. $1 que dones tú, $1 que dones a otra persona, a tu creador de contenido favorito, es una forma de ayudarle a seguir creciendo, a seguir creando contenido. Porque muchas veces son horas y horas donde tienes que editar. Muchas veces subes el video, no quedó bien, tienes que volverlo a editar y volverlo a subir. Lo digo por experiencia propia. Y es algo que debemos tener conciencia. No solamente mi video es un video donde quiero que tengamos conciencia. Y también está la parte más difícil de todo. Es las amenazas legales, donde ahí muchos queremos evitar hablar. Y es bien difícil muchas veces porque terminas perdiendo porque son corporativos, pagan el lobby muchas veces de los políticos y son prácticamente intocables. También hay acuerdos de confidencialidad donde tienes que firmar precisamente que no puedes hablar de ciertas cosas y de ciertas fallas y demás. Los escándalos documentados de los gigantes. Vamos a empezar por lo bueno. Ok. Tenemos los escándalos de 2023-2024 donde Asus tuvo un escándalo de sobrevoltaje de Ryzen y sus BIOS beta y con su escándalo de Rock Ally. Podemos ver algunos de los casos documentados y cómo Game Nexus va a ser clave en este problema y cómo lo destapa. Lo veremos ahora en adelante. Se estima una entrega total de 37 millones de placas madres y como tal, y Asus vendió 15 millones de unidades por detrás de Gigabyte. El segmento de Asus lideró el mercado global con una cuota de 38.4%. Eso estima que entre 2005 y 2006 vendieron más de 17.34 billones de dólares. El dominio de Asus se debe a varios factores. La constante demanda global de los comunicadores de computación de alto rendimiento. Su marca, Republic of Gamers, no solamente compite en el mercado de placas madres, también en laptops, tarjetas gráficas, monitores, teléfonos, sillas, entre otros. Republic of Gamers empezó a requebrajar cuando desgraciadamente se empezaron a notar problemas con los procesadores AM5 de Ryzen, como el Ryzen 7 5800X3D.
de la serie AM5, especialmente los 3D VCache. Aquí podemos ver un reporte de cómo a alguien se le ha estropeado su procesador 7950X3D. El problema principal radica, según Game Nexus, en un voltaje alto en los X3D. Aquí podemos ver otro problema más de M5 con sus placas madres de Asus. ¿Qué estaba pasando? Como podemos ver, realizamos análisis de fallas internas. Vimos marcas de quemaduras en el mismo lugar en 3 CPU muertas y el borde del CCD. Y eso inmediatamente nos apuntó a la causa raíz. ¡Mierda! Está a 35 amperios. Oh, está en llamas, sí. Puedo olerlo. Esto es lo que pasó. En la BIOS de Asus, o sistema básico de entrada-salida, hay una configuración de overclock llamada Expo, que permite que la memoria RAM funcione a sus altas velocidades anunciadas, en lugar de la velocidad más lenta predeterminada. Los gamers a menudo hacen overclock a sus componentes para sacarles el máximo rendimiento. Cuando haces overclock con una configuración como Expo, la placa base también necesita aumentar un voltaje separado, llamado SOC, que atraviesa la CPU. Pero Asus estaba configurando esto demasiado alto. La BIOS de la placa base Asus mostraba 1.35 voltios, ya de por sí alto para una CPU AMD. Pero al medir físicamente la placa base, Steve de Gamer Nexus demostró que el número real estaba entre 1.39 e incluso 1.4 voltios. No parece mucho, pero era suficiente para quemar físicamente la CPU. Eso no se supone que sea así. Y la razón para explotar el voltaje, como este, se reduce en gran medida a la pereza. Es la forma perezosa de asegurarse de que haya amplia compatibilidad sin una sintonización más fina y profunda de la BIOS para obtener la compatibilidad de memoria que quieren. Sin embargo, Asus, de alguna manera al intentar solucionarlo, estaba a punto de empeorar mucho el problema. Asus lanzó la versión BIOS 1410 y los usuarios notaron algo muy extraño. Asus no otorga ninguna garantía en cuanto a la idoneidad, compatibilidad o usabilidad de la UEFI, su firmware o cualquiera de sus contenidos. Así es, mientras lanzaban una solución, agregaron silenciosamente que descargarla anularía la garantía de tu placa base. Una locura, pero de alguna manera se pone peor. Asus señaló que cualquier manipulación intencional puede dañar el procesador, el zócalo y la placa base. Tiene razón. Pero aquí se refieren a Expo. Una cosa es la manipulación intencional y otra muy distinta es ejecutar Expo, una función ampliamente promocionada y utilizada. Asus también eliminó silenciosamente las versiones anteriores del BIOS de su página de descargas. Entonces los clientes podían quedarse en la BIOS original y arriesgarse a quemar su CPU o instalar el parche y perder su garantía. Genial. De cualquier manera, Asus gana. Al menos eso es probablemente lo que pensaron. Asus, así no es como funciona nada de esto. No envías un producto que mata a otros productos que están adjuntos a él, y luego envías una actualización que diga, ¡upsi! Ahora ya no matará las cosas a las que se une o a sí mismo. Y está resuelto. Pero también dice que si instalas esto, omites o renuncias a tu garantía. Es como si los pusiera a ellos en una situación mejor. Otro caso que conmocionó mucho a la marca Gigabyte en su momento, que fue en el 2021, fueron con sus fuentes de poder P750GM y P850GM, donde explotaban, literalmente explotaban. Explotaban y muchas veces hubo fallas catastróficas y no ha habido reporte o no pude encontrar reportes donde Gigabyte se hiciera responsable de la garantía. Ya, de hecho, la joyita del pastel es ASRock. Sabemos que hay mucho contenido, muchos videos de ASRock donde hay un sobrevoltaje en sus placas madres AM5 y un estrangulamiento térmico. Está bien conocida, de hecho, afectó muchísimo a las placas ASRock a tal punto de generar descontento del consumidor final y no quiere comprar ASRock por nada. De hecho, ASRock tiene una fuerte lucha para poder retomar el punto donde estaba, porque realmente ahora mismo es puesta como dentro de las marcas monopolísticas, dígase Asus, Gigabyte, MSI, ASRock, como asimismo la última y la menos recomendada. Ojo, no significa que sea 100% mala, ASRock tiene buenas placas, pero estos problemas han llevado a que las personas decidan comprar muchas otros tipos de marcas antes que ASRock.
MSI no se salva. MSI fue cogida en su momento por una filial de MSI. Se vio sorprendida vendiendo su GPU RTX Serie 3000 en el año 2020 a precios elevados en eBay, revendiendo la marca en el momento de la escasez sobre el lanzamiento de la RTX 3080 y la escasez de bots y los revendedores. Aunque una marca que es muy amada y desgraciadamente ya no fabrica GPU y es bastante conocida por lo seria que sería EVGA, en esa época hizo todo lo posible para que los compradores legítimos tuvieron una oportunidad justa de poder acceder a sus gráficas por un sistema de colas. Pero parece que una subsidiaria de MSI tuvo una idea diferente para abordar el problema: vender GPU RTX Serie 30 por muy encima de su precio recomendado. La filial en cuestión se llama Starlit Partners y vendía en ese momento productos de MSI a través de su tienda tanto en Amazon como en eBay, y la empresa a menudo vendía tarjetas gráficas a precios mucho más elevados de venta sugerido por el fabricante. En ese momento el fabricante ponía una venta sugerida de $799, pero esta tienda la llevó a un precio impagable. Aún con toda esta evidencia que hemos estado viendo, seguimos haciendo fila para comprar todas estas marcas que hoy por hoy dominan el mercado, sea Asus, Gigabyte, MSI, ASRock. Gigabyte no se salva. Recientemente hubo un escándalo de que está metiendo algo malicioso con publicidad de sus monitores de Gigabyte. Así que no se salva. Pero sí existen marcas alternativas que no se gastan una millonada en publicidad, ofrecen realmente lo que la realidad, y son marcas alternativas que dan un buen rendimiento por el precio que ofrecen. Hablamos de marcas como JGUE, Jeston, Colorful, Onion. En los monitores podremos hablar de Sceptre, KTC, entre otros pocos conocidos, pero lo importante es investigar. Bueno chicos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. En otros videos estaré hablando de otras marcas quizás americanas y también un poco más de estas marcas chinas. Solamente les mencioné algunas por arribita. Ahora tómense ustedes el tiempo de investigarlas y revisarlas y ver qué tan buenas son y qué ofrecen. Nos vemos.